Es Cuestión de Ley. 4:32. Gracias por seguir con nosotros. Avanzando con nuestra agenda, hoy nos acompaña el licenciado Dionisio de Gracia Guillén. Él es abogado, especialista en Derecho Internacional y ex embajador de Panamá ante la República Dominicana. Licenciado, qué gusto estar aquí con usted. Ricardo y Edna les saludamos, sobre todo para escuchar su punto de vista con este tema del cual pues quizás pensamos que es un tema que no nos concita, que no nos afecta, sin duda alguna, cuando de derechos humanos sí nos debe preocupar. Y es la guerra entre Hamás e Israel, que pareciera ser una de las guerras más largas y nos preguntamos, ¿no se ve luz al final del camino, licenciado Dionisio, de que esta guerra cese de alguna de las partes? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes a los radioescuchas, principalmente a los radioescuchas de Radio Panamá en la frecuencia 94.5 y en especial a la periodista Edna Jaramillo y Ricardo Jaramillo, que por la deferencia de invitarnos. Definitivamente, en un mundo que estamos intercomunicados y cada vez más, pronto vendrá de que inteligencia artificial y qué sé yo, lo que ocurre en X punto del mundo nos incide en nosotros aquí en Panamá. No es el objetivo, porque sería muy extenso, de comentarles las causas de la diferencia entre israelíes, judíos, hebreos, contra musulmanes, islamitas o árabes. Eso es una discusión que viene desde hace 4.000 años, desde los tiempos que uno señala que son descendientes de Isaac y el otro señalan los árabes que son descendientes de Ismael y ambos del patriarca Abraham. Lo que sí es cierto es que hay grupos extremistas, principalmente de lo que es la fracción chiita, inclusive sunita de los musulmanes, que no creen en estas conversaciones, no creen en el respeto a la mujer y que son terroristas. Y Panamá ya vivió el terrorismo de las facciones extremistas de esa corriente. Y lo vivimos precisamente el 19 de julio de 1994, cuando colocaron un artefacto, una bomba, en el en el vuelo 901 de Alas Chiricana, que partió desde Colón hacia Panamá y fallecieron 21 personas. Eso ocurrió en Panamá. Y se reivindicó el ataque, la colocación de esa bomba, un grupo extremista que se denominaba los Hijos de Dios, Ansar Allah, y que después fue confirmado que fue precisamente patrocinado por Hezbollah, que hoy por hoy en el sur del Líbano mantiene pues miles y miles de cohetes y de misiles proporcionados por Irán para atacar al Estado de Israel. Todos sabemos lo que es la declaración de los dos estados en un solo territorio, patrocinado por las Naciones Unidas en 1947, y que ha dado pues el origen de todas estas situaciones lamentables que atenta inclusive contra el derecho humanitario. Ayer no se celebró, sino fue el trauma universal cuando vimos las torturas, más que tortura, la masacre contra más de 1.300 personas de diferentes credos, y lo que eso ha generado, que también son los bombardeos en la Franja de Gaza, en donde se está hablando de 40.000 entre inocentes, niños, mujeres, en fin. Esa guerra que se está librando hoy por hoy y que todas las mañanas, las tardes y las noches vemos los nuevos bombarderos. Ahora, hace poco me acabo de enterar que ya acabaron con el que iba a ser el nuevo líder de Hezbollah, pero que eso también costó centenares de muertos. La conclusión es que hay más de 121
israelitas, entre esos de diferentes nacionalidades, argentinas, españoles, secuestrados por el grupo Hamas, que a propósito, Hamas es de una facción de los sunitas, y no de los chiitas, de los sunitas. Pero cualquier situación que hoy por hoy ocurra en X puntos del universo, del mundo o del planeta, por decirlo, o de determinado país, influye en Panamá. Panamá juega un papel en geopolítica estratégico. Si bien tenemos un tratado de neutralidad y funcionamiento del canal, estamos en el ojo del mundo. El mundo nos mira también. Y así como en 1994 nos miró a nosotros y hubo un atentado en el territorio panameño, en el cielo panameño, en otros países latinoamericanos también se dio atentado por estos grupos extremistas. Y yo tuve la oportunidad, siendo embajador en Argentina, acudir a las ceremonias de conmemoración de los atentados a la Embajada de Israel, que ocasionó casi 85 muertos. Una bomba, un carro bomba se le colocó en la Embajada de Israel, y eso precisamente fue en el año 1992. Y 2 años más tarde, en el local de la AMIA. La AMIA vendría siendo como una asociación de amistad israelita, pues argentino. A ese atentado también fue en 1994, que ocasionó centenares de muertos. Y eso no lo queremos. No queremos ni guerras. Creo que ningún ser humano en esta época civilizada, digámoslo así, entre comillas, desea que se efectúen estos actos terroristas extremistas. Claro, Discutamos nuestras diferencias, pero sin llegar a estos extremos. usted ha mencionado, bueno, eso es lo fundamental, obviamente, y nosotros que por nuestro tema cultural lo concebimos de esa manera. Usted ha expresado estos enfrentamientos que datan de muchos, bueno, milenios y es un tema territorial además, pero ¿de qué forma, además en el tema de seguridad, puede repercutir para nuestro país o el continente esta situación que se da en Israel, esta situación en la Franja de Gaza, es todo lo que está ocurriendo también en Medio Oriente, la extensión al Líbano? ¿Cómo afecta de alguna manera? Cuando veíamos situaciones entre Ucrania y Rusia, pues mucho se hablaba al inicio de que a través de granos y todo lo demás, o sea, esta cadena de suministro podía verse afectada. No sabemos si se trastocó, al final no hemos indagado tanto en el tema, pero además del tema de seguridad por nuestro tratado y lo que eso repercute, ¿de qué otras formas podría afectar? Mire, uno de los pilares o de los ejes de la fundación de las Naciones Unidas, luego del fracaso de la Liga de Naciones y la Sociedad de Naciones, era para el mantenimiento de la paz, el respeto al derecho internacional, el derecho internacional humanitario. Al inicio la periodista Ena Jaramillo, el derecho internacional humanitario, que es el respeto a la vida humana, a la integridad humana y a la tolerancia. La palabra clave es la tolerancia. Por ahí escuchaba yo a un imán, creo que le llama el actual imán, un ayatolá, señalando que ellos van a conquistar todo el mundo y que las mujeres ni siquiera todas tienen que tener el velo, qué sé yo, y la policía moral. Es decir, no hay la tolerancia. Y en Panamá, aunque no querrá el ciudadano común, el hombre de a pie, y diga, a mí qué me importa lo que ocurre en Ucrania, a mí por qué me interesa la guerra del Líbano y de Israel. Pues sí, ciudadano común de a pie, sí nos debe interesar. ¿Por qué? Porque todos estamos interconectados. Si vamos a hablar de petróleo y de alto costo de la vida, la consecuencia de esos conflictos regionales, ya sea entre un Estado y grupos terroristas financiados por otro Estado como es Irán, va a influir en los precios del combustible, por decirlo menos. Y cuando el litro de gasolina, que hoy cuesta centavos,
y mañana nos cuesta 2 balboas el litro, no estoy refiriéndome a galón, y eso incide en las otras cadenas de alimentos, entonces va a decir el panameño de a pie, ¿por qué no subieron más los precios? Y Pero, eso sí, a ver, licenciado Dionisio, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se ha alargado, prolongado en esta ocasión tanto esta guerra? Y sobre todo si el objetivo, pues, que se ha querido desde un principio cuando se da este ataque brutal de Hamas contra Israel, y que precisamente por eso hoy estamos hablando del tema, porque hoy es 8, pero ayer 7 de octubre fue cuando se inicia este brutal ataque en donde mueren muchísima gente, familias inocentes en sus hogares. Uno se pregunta, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué la extensión? Creo que ha sido la más larga guerra en la historia, ¿o me equivoco? no está equivocada. Uno de los pilares que ha señalado el grupo extremista que hoy gobierna Irán es la destrucción del Estado de Israel. Es decir, la aniquilación del Estado de Israel. Y recuérdese que cuando se firmaron los convenios de paz de Camp Davis, que creo que ahí fue que participó, y el anterior, Anwar Sadat, la consecuencia de Anwar Sadat fue eliminado en pleno desfile militar. Y ahora, antes del 7 de octubre que se iniciaba el Yom Kippur, creo que mañana inicia el Yom Kippur, hace un año, el Estado de Israel iba a firmar un convenio de reconocimiento con Arabia Saudita. Arabia Saudita iba a reconocer, Arabia Saudita que es de la facción, y disculpen si cometo un error lingüístico, o de los suní, iba a firmar el reconocimiento al Estado de Israel. Eso busquémoslo. ¿Y qué ocurrió? El ataque planificado con meses de anticipación que hizo el grupo terrorista Hamas, que ya todos conocemos. ¿Y por qué se ha prolongado? Porque precisamente los 7 frentes son financiados precisamente por Irán, que ha prometido destruir el Estado de Israel en primera instancia, y en segunda instancia, bueno, lo que ellos llaman occidentales. Y para tal objetivo, no sé hasta dónde piensan llevar esta situación. Lo cierto es que Israel no se ha quedado con los brazos cruzados, y tampoco Estados Unidos de América con los brazos cruzados. Hoy por hoy creo que hay como 3 grandes portaaviones, entre eso el Gerald Ford y otros más en el Mediterráneo o por ahí cercano. Y se puede, lamentablemente, escalar a un conflicto de mayor trascendencia Envergadura. internacional. Y la posición Así de es. Estados Unidos desde su punto de vista en esta guerra, ¿cuál cree usted que ha sido la postura que ha Bueno, adoptado Estados estamos Unidos? en una época, creo que a menos de 40 días de una elección general, 40, 45 días en Estados Unidos de América, y todos conocemos que el Partido Demócrata del presidente Biden está medio resquebrajado en cuanto a los apoyos. Hay un gran sector que le llaman los pobres, entre comillas, que son pro-palestinos, ¿verdad? Como que no son muy simpatizantes con Israel. Pero antes de seguir la respuesta, el respetar a los palestinos no significa estar 100% con Israel, ni con uno ni con otro, sino que hay que respetar es lo que se declaró en las Naciones Unidas en el 1947, que es el reconocimiento de los 2 estados. Si vamos a hablar de Panamá, Panamá que tiene su embajada de Israel en Panamá y reconoce en el foro internacional a la causa palestina. Lo que no se está de acuerdo es con el terrorismo, con la violencia y la intolerancia de las ideas y de los credos y los credos religiosos. Pero continuando con su pregunta, ¿por qué esto no concluye? Bueno, creo que hay un mensaje hace poco del presidente o del primer ministro Netanyahu,
que expresa la liberación de los rehenes por parte de Hamas y el que le permitan a los ciudadanos, o a los, ellos le llaman los kibbutz, tiene otro nombre, que están en el norte de Israel, colindante con el Líbano, a que regresen a sus hogares y no sea víctima de los ataques solapados y nocturnos que hoy por hoy lanzaba Hezbollah desde territorio libanés. Ni hablar de lo que surge, los ataques que surgen de Etiopía, por el grupo que se me escapa ahora mismo el nombre, que hace 5 días bombardeó un barco con bandera panameña, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una conflagración de ribetes muy peligroso y que definitivamente Estados Unidos en esta época electoral, el 5 de noviembre, creo que son las elecciones, va a jugar entre continuar con la política más o menos pro-israelita de el Partido Demócrata o con la posición firme y decidida, yo diría que con el puño cerrado que ha prometido el Partido Republicano del expresidente Donald Trump. Ahora, licenciado Dionisio, en el caso de Hezbollah, que entiendo es uno de los enemigos de Israel en Líbano, el primer ministro que usted menciona, Netanyahu, dijo que iba con todo. Sí, definitivamente, porque y la opinión, ¿no? Acuérdense que todos nosotros nos hacemos eco de los criterios que ellos lanzan. Claro. Irán ha señalado la destrucción total de Israel. Y la destrucción total de Israel, del Estado de Israel, implica el exterminio de todo aquel judío o no judío que esté dentro de los territorios del Estado de Israel. Y de la misma forma, creo que le está contestando Israel a Irán y a sus grupos terroristas. Vienen otras discusiones que creo que este no es el momento de hacerlo porque eso ya es más profundo. Que si Israel ha cumplido con los mandatos de 1947 de Naciones Unidas en cuanto a la invasión por parte de colonos en el norte o lo que le llaman las colinas del Golán, o la altura del Golán, perdón, ya esa es otra discusión. Ahora mismo lo que la humanidad está pendiente y en velo, más que el precio del petróleo, más que el precio del alto costo de la vida, es el terrorismo internacional. La falta de tolerancia de un bando y del otro bando. Y sobre todo las consecuencias, porque lo que preocupa aquí es claro, la extensión que ha tomado esto ahora, porque estamos viendo es una guerra total del Medio Oriente y las consecuencias que eso puede traer, como usted bien lo señala, licenciado, no es un tema que está allá, o sea, sin duda alguna va a repercutir, lo dijo Ricardo hace un momento también, estuvimos aquí con el tema de los granos y el petróleo, como también usted lo ha señalado, ¿no? Entonces, pareciera que estuviéramos en un punto serio e importante, y aquí la pregunta que se impone es, los embajadores, usted fue embajador precisamente y usted puede contarnos la experiencia de lo que le corresponde en este momento al embajador que sea el que haya sido designado en Israel. ¿Cómo se manejan cómo se maneja esto? Definitivamente que es un papel muy delicado. Panamá también tiene sede en Jordania, el Reino de Jordania, y tiene misión diplomática, perdón, establecida en Jordania. Y Jordania hoy por hoy es uno de los aliados de Israel. Arabia Saudita, si bien no tenemos sede, tenemos buenas relaciones con Arabia Saudita. Pero insisto en lo primero, es el temor de que estos conflictos, más que religiosos, territoriales, de credos,
y de aniquilación mutua, porque los dos han prometido aniquilación, uno en defensa, legítima defensa, y el otro porque así lo dice una parte interpretada del Corán o de algún texto bíblico de ellos, es lo peligroso que es, porque se sospecha que ambos tienen energías nucleares. Y en una de estas, voy a decirlo y disculpe el término, locura, uno de los dos toca el botón que no debe tocar. ¿Ok? Y disculpe Atatá y todos, ¿verdad? que lo estoy diciendo. No, pero es así, atatá y todos, ¿verdad? Así es. O sea, se acaba el mundo. Bueno, por lo menos una parte. Mire, si no, veamos un accidente que ocurrió en Chernobyl, creo que fue. Y eso que fue sin querer queriendo, dice. Borró todo un área. Ahora, antes de finalizar, licenciado Dionisio, sería interesante porque, a ver, se ha identificado que Estados Unidos es uno de los principales aliados de Israel. Pero ¿y quién apoya entonces a los palestinos? Bueno, los palestinos, digo, la comunidad internacional reconoce el Acuerdo de Naciones Unidas de 1947, en que X territorio es de los palestinos. Cisjordania, que tiene un gobierno reconocido internacionalmente y que hoy por hoy es miembro, creo que observador, esa es la categoría que tiene de Naciones Unidas, ¿verdad? Cisjordania, el primer ministro, o ellos le llaman el presidente allá, que son los antecesores, que son sus antecesores, era Arafat precisamente. Con ellos no hay problema hasta ahora mismo, nada más tienen los problemas que si el territorio se le quitó un pedacito de territorio a Israel, que los colonos por aquí, los colonos por allá. El problema fue en el sur, que es la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, que su población aparentemente sí mantenía un gobierno distinto al de Cisjordania. Y ese gobierno era por el grupo, vamos a llamarle, que allá le llamaban partido político, nosotros le llamamos partido político, que se llama Hamas, que no es más que un grupo terrorista financiado por Irán. En esa perspectiva, usted ve a los palestinos divididos políticamente en dos, lo de Cisjordania y lo de el sur de la Franja de Gaza, y apoyados precisamente por Irán. Irán, que ha prometido la destrucción del Estado de Israel. Licenciado Dionisio. Sí, perdón, 4:55. Lamentablemente el tiempo nos alcanzó en esta interesante intervención, pero le voy a pedir rápidamente para toda la audiencia y para que la nueva generación se ilustren con relación a este tema internacional importante que a todos nos debe interesar y concitar, algún libro o alguna lectura para precisamente comprender desde sus inicios por qué esta guerra de Israel y Hamás en Gaza y sobre todo lo que se ha venido dando ahora con esta extensión del conflicto en el Medio Oriente. Y con eso concluimos. Bueno, para concluir, hay mucha información más en las redes sociales. Rápidamente. No quiero referirme a un texto único, sino que vean las dos versiones. Hay mucho en YouTube, en diferentes medios de las redes sociales, información sobre, no solamente sobre la guerra actual que se libra, sino el aspecto religioso, para poder entender la actualidad. Hay que ver el antecedente. Reitero la gratitud a Radio Panamá y a los periodistas Edna Jaramillo y Ricardo Jaramillo, que hemos hecho un súper esfuerzo en 30 minutos condensar un conflicto de más de 5 milenios. Exacto, así es. Ricardo. Muchas gracias, licenciado Dionisio de Gracia Guillén, la oportunidad esta tarde de también contextualizar este tema con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Feliz tarde. Gracias. Edna, y sin tiempo para más, así despedimos nuestro programa.